¿Cómo podemos ser éticos en un mundo en donde se perpetúa el mal? ¿Cómo podemos ser las personas más entregadas, más profundas, más dadas a los demás cuando somos conscientes de que esos otros seres en ocasiones buscan destruirnos, hacernos daño? ¿Y cómo podemos encontrar una solución, así sea imperfecta, para resolver estos grandes dilemas de nuestra existencia? Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Quiero darle la más cordial bienvenida, como de costumbre, a este nuevo episodio de nuestras meditaciones literarias y agradecerles también, como siempre, su presencia. En esta ocasión nos vamos a dedicar a la exploración de un pasaje de una obra de la literatura colombiana. Todos aquellos que ya conozcan mi canal saben que, o conocen ya, que el último martes de cada mes me entrego a la reflexión de un pasaje de la literatura colombiana. Eso sin abandonar, por supuesto, las conexiones posibles que puedan existir entre esta literatura, que también es una parte muy importante de mi legado al sello colombiano, y las literaturas eslavas, que son uno de los centros naturales o el centro natural de este canal. En esta ocasión me quiero centrar en un autor que muy al principio de su carrera reconoció la inmensa influencia que un autor como Fyodor Dostoyevsky tuvo en el desarrollo de su propia visión de mundo y en el desarrollo de su estética literaria. Y esto es un detalle muy certero porque efectivamente este gran autor ruso habría de tener un impacto trascendental en el desarrollo novelístico de este autor. Se trata de Eduardo Caballero Calderón y más específicamente su primera novela, El Cristo de Espaldas, originalmente publicada en Buenos Aires en 1952. Eduardo Caballero Calderón es un autor pues que no necesita presentación, es un autor muy reconocido aquí en Colombia, un autor también famoso por varias de sus novelas o sus novelas más célebres que son partícipes del subgénero conocido como de la violencia, ¿sí? Novelas que nos acercan a momentos muy dolorosos de la historia del país, específicamente un periodo conocido como la violencia, así con letras mayúsculas, con iniciales mayúsculas, que tuvo lugar a principios de los años 50 y que ha sido considerado por muchos historiadores como el detonante de muchas de estas violencias históricas, o bueno, más bien el desarrollo de las violencias modernas, de la guerra moderna que habría de tener nuestro país y que habría de abarcar hasta el siglo XXI, hasta finales de la segunda década del siglo XXI. Esta violencia fue capturada, como decía hace un momento, por el mismo Calderón en varias de sus novelas y esta violencia habría de tener también un impacto en el desarrollo de varias de sus narrativas, como por ejemplo, sin ir más lejos, en otras novelas como Siervo sin tierra o Caín. El Cristo de Espaldas, como mencionaba hace un momento, es su primera y quizás más célebre creación literaria, una obra que tuvo un gran impacto en su momento y que, como acabo de señalar, pues presenta un contexto de profunda violencia, una sociedad violenta en la que se ubica un personaje central de un párroco, un cura muy joven que decide abandonar el seminario, en donde ha vivido una vida de meditación y reflexión en el seminario bogotano, y por un ánimo de bondad y un deseo de entregarse a los demás, decide lanzarse a convertirse en el párroco de un pueblo perdido en los páramos, en el marco de esa violencia que ya he señalado. No es este el espacio tampoco, dado que no, pues, no trataremos aquí de hacer un análisis de la novela completa, el de expresarles a ustedes pues todos los detalles de la historia, ni tampoco es mi deseo pues tampoco destripar esta gran novela, pero basta con señalar que este párroco llega a este pueblo y se confronta a o reconoce un conflicto que había comenzado previamente a su llegada. Se trata de una confrontación entre dos gamonales, uno perteneciente a la tradición liberal y otro perteneciente a la tradición conservadora, que se encuentran confrontados, que han generado una gran tensión dentro del pueblo, y dentro de la historia lo que nosotros vamos a ver es que ocurre un asesinato y un personaje determinado es acusado por este crimen. Más allá, digamos, de la narrativa como tal, es muy importante señalar que
caballero Calderón, de la misma forma que lo hizo en su momento Fyodor Dostoyevsky, utiliza este episodio para hacer una serie de reflexiones filosóficas, existenciales, muy poderosas que creo yo siguen siendo dolorosamente relevantes también para nuestra sociedad y para nuestro propio desarrollo vital. El pasaje que les voy a presentar a continuación hace parte del capítulo tercero de esta novela, El Cristo de espaldas, y tiene como objetivo o como centro una meditación, valga la repetición con el nombre de este canal, una meditación que nuestro protagonista, el párroco, este cura joven, tiene en un momento de gran tensión, cuando está reconociendo justamente muchas de estas violencias que aquí ocurren. Entonces vamos a leer el pasaje como de costumbre y a continuación haremos la reflexión pertinente. Gracias de nuevo por estar acá. Arrodillado en su reclinatorio, el cura cerró los ojos y procuró hacer un examen de conciencia. Creía encontrarse en aquel pueblo desde hacía años, hundido hasta el cuello en aquel infierno al cual descendiera por un túnel de niebla, al través del escabroso camino del páramo. Estaba triste y desilusionado hasta la muerte. Temía que su espíritu, aficionado a la soledad y predispuesto a la contemplación, no resistiera mucho tiempo la agitación superficial de la vida ordinaria. Había escogido ese camino, estrecho y resbaloso, que bordea el precipicio del cual ascienden los vapores de la incomprensión y la ignorancia. Sentía deseos incontenibles de llorar por las torturas que padecía el Anacleto, y porque en el fondo le inspiraban lástima aquellos hombres cegados por el odio, cuyas almas envueltas en nieblas y vapores no recibían jamás la tibia luz de la mansedumbre cristiana. La caridad es una energía creadora que se expande y se comunica a los otros, pero solo ahora comprendía que hay obstáculos que la detienen y la paran como una selva de hojarasca. El desaliento de Cristo, cuando oraba en el huerto entre los discípulos dormidos, solicitaba ahora su pensamiento. Nunca en el seminario, cuando meditaba en la pasión de nuestro Señor Jesucristo, había logrado comprender ciertos pasajes que, a pesar de la explicación de los exégetas, le parecían oscuros y misteriosos, porque su espíritu no había pasado por semejantes experiencias. Y una de las más dolorosas es la de comprobar que los demás no piensan como nosotros pensamos, no ven lo que nosotros vemos, no sienten como nosotros sentimos. Solo pueden unificar los espíritus y los corazones la comprensión de todos y cada uno en un común punto de vista. Mientras todos los hombres no asciendan la cuesta del Calvario y no miren desde la cruz, al través de los ojos del Cristo, el melancólico panorama del mundo envuelto en sombras, no habrá entendimiento posible entre unos y otros. No piensan de la misma manera los sayones que echan los dardos sobre la túnica del Cristo, sin alzar los ojos a la cruz porque el interés del juego los embarga, y quien con los brazos abiertos y clavados a un leño padece en sus carnes la mordedura de la muerte. Frente a esta última e impostergable realidad de la vida, que es la muerte, todo en el mundo es una apariencia engañosa. La terrible soledad de Cristo en la cruz y en el huerto de los olivos se comunicaba al cura por obra de su pensamiento. Aunque se sintiera rodeado por un estrecho círculo de seres que conversan, a través de sus imágenes y de sus impresiones palpaba el vacío del corazón de los otros. La caridad consiste en identificarse con ellos, en volverse como ellos son, en colocarse dentro de su mismo punto de vista. Solo que existe una caridad más alta y verdadera, la sola capaz de abrazar el mundo en una hoguera de amor, porque procura no solo que los hombres se identifiquen entre sí y mutuamente se asimilen los unos a los otros para comprenderse mejor, sino que los levanta hasta el Cristo. Para entender a nuestros semejantes y juzgarnos a nosotros mismos, debemos adoptar el punto de vista que tuvo Cristo en la cruz, pues desde aquella eminencia todo es claro e inteligible. Los hombres se combaten, se odian y se destruyen porque no se aman entre sí. Su perspectiva visual, a ras de tierra, es tan torpe y limitada que fatalmente interfiere la perspectiva de los otros. Tengo que levantarme hasta el Cristo, pensaba el buen cura, para que desde aquella altura ideal ver los movimientos de estos hombres que se combaten porque jamás han abierto los ojos a una luz que hace palidecer las estrellas. El gran pecado es la ignorancia de Cristo, cuya consecuencia es la dureza del corazón que ciega la fuente de aguas vivas que es la caridad.
Para comprender a los hombres hay que sentirse como ellos, pero para amarlos es necesario verlos desde la cruz, porque de lo contrario sería casi imposible perdonarlos. Nuestro pasaje de hoy tiene una connotación claramente filosófica. Como señalaba en una sección anterior de este video, hace parte de una serie de meditaciones que el protagonista de la novela tiene al ser confrontado con unas realidades muy brutales que lo sobrepasan. En este caso particular, él ha sido ya consciente de un asesinato, de un crimen, y esto lo lleva a hacer una serie de reflexiones sobre la naturaleza misma del ser humano. Creo que es interesante ver el desarrollo de estas ideas, no solamente para explorar este contexto específico de un pueblo en el marco de una violencia social que parece no tener fin, sino también en un campo más amplio que es el de la comprensión de nuestra propia naturaleza como seres humanos. Cómo entender, por ejemplo, esta dificultad de vencer al mal, cómo podernos entender unos a otros de una forma mucho más profunda, en donde ya a pesar de esa circunstancia, a pesar del reconocimiento de nuestra maldad, podamos tener una comprensión más objetiva, más empática y más profunda de los dolores y dificultades de los otros. Entonces, vamos a ir explorando cada sección y veremos todo este desarrollo filosófico que creo que ya es evidente para todos aquellos que también conozcan la obra de Dostoyevsky. Tiene una gran cercanía con el estilo de este gran autor ruso. Aunque haya diferencias filosóficas importantes, es innegable que hay una búsqueda filosófica común entre una figura como Dostoyevsky y una como la de Caballero Calderón. Cada uno, eso sí, enmarcado dentro de su propio espacio social y sus propias disquisiciones intelectuales. Entonces, nuestro pasaje surge primero pues de la posición del cura, el cura entregado a la reflexión, a la meditación. Dentro de dicha meditación, él se pone a reflexionar sobre su propio contexto. ¿Dónde se encuentra? En un pueblo, ¿sí? Un pueblo que, como mencionaba también anteriormente, está muy alejado de ese universo en donde él se ha crecido, en donde él se ha formado. ¿Sí? Un universo, observemos la imaginería que aquí se nos presenta, de niebla, un universo de páramo, un universo que parece evocar esa profunda tristeza que él también siente en su corazón. Veamos, ¿él en qué mundo había crecido? Era un mundo en donde existía una soledad, donde había una posibilidad de contemplación, en donde él, dentro de su perfecto seminario, podía entregarse a la posibilidad de hacer una reflexión más pura y abstracta del sentido de la vida, ¿sí? Un sentido que parecía muy completo en ese instante, pero que luego súbitamente se ve confrontado con una serie de brutales, atroces realidades para las cuales dichos conceptos previos parecen no tener ningún asidero o no parecen ser tan sólidos como parecían, ¿sí? Por eso es que se nos dice que él tal vez creía que no resistiría mucho tiempo la agitación superficial de la vida ordinaria. Es decir, cómo la cotidianidad parece destruir sus más precisos y anhelados sueños. Insisto, vayamos más allá de la experiencia del cura, pensemos en nuestro propio sentir, en nuestra propia experiencia, en muchos momentos de nuestra vida. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, el salto de la infancia hacia la adolescencia, ¿no? O el abandono de un hogar doméstico y familiar en donde hemos sido felices y la entrada en un universo que nos resulta desconocido, ya sea el de una universidad, de un colegio, el de un primer trabajo, etcétera. O si lo vemos ya en el plano más adulto, el salto de un espacio de comodidad, un lugar en donde nos sentimos felices y cómodos, por ejemplo, puede ser nuestra propia ciudad, nuestro propio pueblo, nuestra propia comunidad y el súbito salto hacia otro mundo. ¿Sí? Por ejemplo, partiendo a otro país o confrontándonos con otra ciudad u otro mundo que no conocemos. ¿Sí? Eso me parece que es muy interesante porque tal como nos lo presenta Caballero Calderón aquí, o lo hace pues a través de este sacerdote, es muy complejo darnos cuenta que lo que nosotros habíamos construido en nuestra mente, las fantasías de perfección o de alegría que nosotros podíamos tener en nuestro corazón, a veces chocan con esas dolorosas realidades que nos demuestran que o que ponen en tela de juicio nuestras más íntimas convicciones.
¿Cómo nosotros podemos entonces mantener un sueño, una esperanza, nuestra propia ética y nuestras propias creencias al ser confrontados con una realidad que, como en ese entonces y todavía como la nuestra, muchas veces está llena de vicisitudes, dolores, traiciones, vejaciones y tristezas? ¿Cómo podemos confrontar eso? ¿Sí? Y es por eso que quizás, y aquí lo parece señalárnoslo el autor o el cura también al meditar, es que a veces sería más grato, sería más hermoso entregarnos a una soledad, a una contemplación filosófica en donde se mantiene un cierto grado de pureza, una pureza que infortunadamente parece no existir en nuestro mundo. ¿Cómo compaginamos esas grandes ideas que a veces podemos sentir en nuestro corazón cuando nos entregamos a la meditación, cuando nos entregamos a la soledad y parecemos descubrir nuevos mundos con estas difíciles realidades en donde parece que estos ideales no tienen asidero, no tienen peso? Ahí hay una cosa muy complicada. Pero noten, nuestro cura, nuestro protagonista, dice que había escogido ese camino estrecho y resbaloso que bordea el precipicio del cual ascienden los vapores de la incomprensión y la ignorancia. Hay una voluntad de parte de este individuo de lanzarse a esta realidad. ¿Sí? Es un reconocimiento de que no podemos quedarnos nosotros solamente en este universo de fantasías, de sueños e ilusiones, sino que por necesidad tenemos que dar el salto, ¿sí? Él había escogido ese salto, así como nosotros en nuestra vida muchas veces decidimos dar un salto hacia un nuevo mundo, hacia una nueva realidad, aunque dicha nueva realidad nos genere incertidumbre y tristeza o duda, ¿sí? Y aunque tengamos que confrontarnos al peligro, como se nos dice aquí, de la incomprensión y la ignorancia, de que nadie pueda entender a profundidad lo que realmente nosotros somos o lo que nosotros hemos construido previamente. Entonces, él en ese momento, y creo que pues todos podemos ser empáticos con esta emoción, tenemos a veces un deseo, un sentimiento de sufrimiento, ¿no? Hay un dolor. Notemos ahí un tema muy importante, un tema que yo ya en videos anteriores también he explorado mucho y que es uno de esos grandes temas de la literatura rusa y de la literatura eslava. El dolor, el sufrimiento, el sentido del sufrimiento, cómo redefinimos el sufrimiento a lo largo de nuestras vidas, dado que su presencia siempre será inescapable. ¿Sí? Entonces, en este caso, partamos primero de ese dolor personal, ¿sí? De ese llanto en donde nosotros constatamos que nuestras ilusiones chocan con una realidad que las confronta y que parece destruirlas. Entonces, allí hay un dolor. En este caso, él siente un dolor por un personaje llamado Anacleto, que es el personaje que está siendo acusado de un asesinato dentro de esta historia, ¿sí? Está siendo acusado de un crimen. Entonces, en ese acto empático, él también siente un dolor porque sabe que este hombre ha sido torturado, que ha sufrido. Y porque también no solamente sufre por este individuo, sino porque también se da cuenta de que esta violencia que ha sido ejercida en contra de él también demuestra el profundo odio que parece vivir en el corazón de sus congéneres. ¿Sí? Aquí Caballero Calderón y el sacerdote hacen una reflexión muy poderosa sobre el último sentido de la violencia y de la retribución, de la venganza, ¿sí? Cómo puede existir, obviamente, primero, una violencia potencial en este personaje Anacleto al haber cometido un asesinato, aunque hay que señalar que en este momento de la novela no tenemos claridad de si él realmente es culpable o no de este crimen, ¿sí? Entonces puede ser inocente. Pero sumado a eso también nos preguntamos cómo los demás que presumen de lanzarse a un ejercicio de justicia en realidad están causando más dolor, están también transidos por el odio, ¿sí? Afectados por este desprecio que los lleva a un ánimo de destrucción y destruye cualquier posibilidad de empatía. Entonces aquí vemos una aparición de un sufrimiento social, individual y colectivo que parece permearlo todo y que parece destruir una vez más esa ilusión o esas expectativas positivas que podíamos tener antes, ¿sí? Por eso es que nuestro sacerdote siente que esas almas están envueltas por la niebla, ¿sí? Noten que toda la imaginería que aquí se maneja es una imaginería propia del frío de un páramo, de la sombra, de la duda, ¿sí? De la oscuridad. En este caso, pues se compara eso con las mismas almas que allí están presentes, ¿no? Los vapores, en donde solo hay una pequeña luz, la tibia luz de la mansedumbre cristiana, ¿sí? De ese
de esa iluminación que nos puede entregar también la creencia en una fe, en una religión, que en este caso es la cristiana. Por supuesto, pues nosotros claramente, y ustedes, y lo pido que lo hagamos también a lo largo de todo lo que resta de esta meditación, podemos hacer un ejercicio crítico y preguntarnos hasta qué punto este mismo pensamiento cristiano que vamos a explorar puede ser también partícipe o cómplice, si se quiere, también de algunos ejercicios de violencia y de dolor en muchas personas. Pero también quiero que por un momento, o al menos durante este tiempo, hagamos un ejercicio de empatía o de conexión con esa manera particular con la que nuestro protagonista, que es un hombre muy recto, un hombre que busca siempre el bienestar y la bondad y la igualdad entre sus congéneres, cómo este personaje tiene una visión muy particular del cristianismo, ¿sí? Tratemos de explorarla también, cómo para él el cristianismo puede ser un camino de revelaciones, de verdades. Entonces, él nos comenta o introduce un tema, el tema de la caridad, que la presenta como una energía creadora que se expande y se comunica a los otros, ¿sí? Entonces, preguntémonos, ¿qué sería la caridad? ¿Qué entendemos nosotros por caridad? Les pido que cada uno de ustedes también lo piensen o lo pensemos conjuntamente. ¿Qué es la caridad? Creo que la definición más directa o tal vez que podría llegar a nuestra cabeza es la de una limosna, ¿sí? O un auxilio que se presta, como lo menciona el RAE, ¿sí? La Real Academia, perdón, el diccionario de la Real Academia. Sí, esa podría ser una primera definición. Una limosna que se da, un auxilio que se presta a un necesitado, ¿sí? A una persona que lo necesita. Desde ese sentido, nosotros podríamos partir o hacer una reflexión crítica y decir, la caridad puede tener dentro de sí misma, bajo esta definición, un acto de condescendencia, una cierta condescendencia, porque implica que yo ante el necesitado también entrego algo, entrego, en este caso, pues incluso pues, un mero beneficio económico, ¿no? Un dinero para tratar de ayudarlo. Yo desde arriba entrego al que está abajo y lo necesita, ¿sí? Por supuesto, sé que esto puede partir de una genuina voluntad de bondad, de generosidad y de entrega, pero notemos que existe en esta definición una jerarquización, ¿no? Una persona que se encuentra en una posición ya sea de poder o de ventaja económica y otra que lo necesita. ¿Sí? Entonces ahí podríamos, incluso si lo llevamos a un extremo, como digo, como decía hace un momento, podríamos argumentar que hay un cierto elemento de condescendencia o de desigualdad, ¿sí? Entre las dos personas, entre la que entrega y quien recibe, ¿sí? El beneficio. No siempre, por supuesto, no quiero decir que esta sea la única posibilidad, pero podría presentarse así, pero quiero que también pensemos la caridad y creo que esta otra definición es la que nuestro protagonista, el cura, va a tener, este noble cura, este joven y entregado cura va a tener, es la de actitud solidaria con el sufrimiento ajeno, ¿sí? Un acto de solidaridad. Ya no es un acto de limosna, sino de solidaridad con un sufrimiento de alguien más, ¿sí? Siento que esta es la correcta definición con la que este personaje va a comprender su propia relación con el mundo y su propia sí, como comunicación con los demás. Entonces, analicemos esta definición. Una actitud solidaria. ¿Cómo podemos ser solidarios? La solidaridad por necesidad implica un acto otra vez de desigualdad, ¿sí? De un control sobre otro, o por el contrario radica en un ejercicio de empatía, de reconocimiento de que en ese otro hay elementos que son muy cercanos a los míos propios. ¿Sí? De que existe una comunidad de ideas y de realidades que me llevan a mí mismo a empatizar o a sentir una cercanía con ese dolor, por ejemplo, que puede estar ocurriendo aquí, y eso me lleva a una acción. ¿Sí? Entonces, partamos de eso. Si lo entendemos así, si hay un acto solidario, entendido ya no como un acto desigual, sino como un acto de empatía y de igualdad, de un reconocimiento de lo que es el otro, que es muy similar o igual a lo que soy yo mismo, así nuestras perspectivas de mundo puedan ser muy distintas, podemos hablar de una igualdad, ahí adquiere otro matiz esta noción de caridad que aquí se nos presenta. Y notemos que en la segunda parte de la definición está la noción del sufrimiento. No tengo por qué enfatizarlo, ya lo señalé, el sufrimiento se convierte una vez más en un elemento central del proceso de aprendizaje
y descubrimiento de la realidad, ¿sí? A través de la empatía con el sufrimiento. Es decir, ya no se trata del acto de mi propio sufrimiento, en el acto de que yo sufra, sino en el acto de reconocer el sufrimiento del otro y el darme cuenta que ese sufrimiento podría ser algo que yo también podría vivir. Allí, a través del sufrimiento, se establece un vínculo, una conexión que me lleva a querer ayudar. Entonces, de manera, no sé si paradójica o reveladora, el sufrimiento se convertiría en un camino de revelación para una mayor empatía e igualdad con los otros seres humanos. Es una pregunta interesante también, ¿no? Si, si nos hacemos esa pregunta, si pensamos, ¿es acaso el sufrimiento necesario también para que nosotros podamos construir ese ejercicio solidario y empático con los demás? Es tal vez, o seguramente, sin duda alguna, solo uno de los caminos, pero es el camino que nosotros más seguimos, que más conocemos, que más necesitamos. Allí lo dejo también abierto para una reflexión de cada uno de nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esta definición, exploremos lo que aquí se nos presenta. La caridad se vuelve una energía creadora que se expande. Si se dan cuenta, parte de mi corazón se expande y se comunica a los demás, ¿sí? Entonces hay un diálogo también, un diálogo luminoso y bello que se explora y se construye allí, ¿sí? Pero para que dicha caridad sea posible, para que ese camino de conexión sea posible, hay que cumplir una serie de elementos y hay que reconocer que hay una serie de situaciones que la detienen, que la frustran, la dificultan, que en este caso en una muy bella imagen nos señalan, se dificulta como si se tratase de una selva de hojarasca, ¿sí? Que dificultaría ese camino, un camino que, sí, de crujidos y de dificultades, ¿sí? Entonces, esto lleva a que nuestro cura piense en la figura del Cristo, ¿sí? Un Cristo que está orando en el huerto. Creo que la imagen la conocemos todos, todos conocemos el episodio bíblico. Este Cristo que intuye la cercanía también de su propia muerte, su propio sacrificio, que intuye la traición que se acerca de uno de sus discípulos, de sus apóstoles, y eso le genera un inmenso dolor, una incertidumbre. Entonces, aquí podemos ver cómo se empieza a compaginar la experiencia individual de este cura, de este humilde cura, con la experiencia individual también de este Cristo, ¿sí? Que está pensando en el huerto. Volvemos a la imagen del seminario. Aquí se nos recuerda, se nos dice, hay un montón de episodios que parecen ser oscuros, ¿sí? En la vida de Cristo, si lo leemos solamente desde una perspectiva académica exclusivamente, ¿sí? O analítica, ¿sí? Creo que sin ir más lejos, nosotros también, o ni siquiera pensando únicamente en un pasaje bíblico, podríamos decir que en nuestra vida, en nuestra infancia, en ese espacio seguro en el que nosotros hemos crecido, a veces recibimos ciertos aprendizajes y conocimientos que nos resultan como mínimo incomprensibles o extraños, ¿sí? Que no terminamos de comprender y que solo podemos comprender una vez salimos a ese mundo y empezamos a contrastar nuestra propia emoción con la emoción de los demás. Allí hay algo, ¿sí? Entonces, este cura nos menciona, había unos pasajes que no podía entender originalmente, ¿sí? Porque no había vivido esa experiencia. Entonces, para lograr un acto de empatía no basta solamente la mente. Dense cuenta, aquí ya nos están hablando también de una conexión emocional profunda con ese otro. Solo a través de la experiencia podemos empezar a empatizar y entender algunos reflexiones filosóficas o en este caso pasajes bíblicos que antes nos resultaban oscuras. Y miren cómo en este caso en particular, este protagonista tan bellamente empieza a descubrir una realidad. Y es que nosotros descubrimos con el transcurrir de los días que nosotros o no todos piensan como nosotros pensamos. Nosotros a veces podemos dar por sentado muchos discursos o pensamientos. Podemos creer que esos discursos son habituales, comunes, pero luego a través de un viaje, a través de la confrontación de una diferencia cultural con alguien más, de una diferencia de clase, de género, descubrimos que muchas de esas cosas que creíamos como certeras y universales en realidad no lo son, no lo son tanto, ¿sí? Sino que descubrimos que cada otra persona, cada otro ser humano, es un mundo en sí mismo, un mundo con perspectivas distintas, diferentes, ¿sí? Y por eso es que se nos dice, no todos piensan como nosotros pensamos.
No todos ven lo que nosotros vemos. No todo el mundo es consciente de lo que nosotros somos conscientes. Así como los otros pueden ser conscientes de algunas realidades complejas propias de su mundo, nosotros podemos ser conscientes de otras. Y también podemos, por supuesto, tanto los demás como nosotros mismos, estar ciegos, tanto literal como simbólicamente, a ciertas realidades que nos rodean. ¿Sí? Entonces, por eso dice, algunos no ven lo que nosotros vemos y otros no sienten como nosotros sentimos. Qué bello y qué difícil, por ejemplo, en la exploración de un amor, en la búsqueda de un amor genuino y profundo en nuestras vidas, es descubrir que a veces los sentimientos que nosotros teníamos en nuestro corazón no eran los mismos que tenían nuestro amado, nuestra amada, nuestro amade, no, son otras, pueden ser cosas muy distintas. ¿Sí? Y ese solo es un ejemplo de muchísimos, ¿sí? Hay muchos sentimientos que nosotros podemos dar por seguros y certeros, con creer, por ejemplo, en una amistad profunda, estar seguros de la entrega de otro ser, del sentimiento de otro ser, y luego descubrimos que no era así, ¿sí? Qué complejo y qué revelador es también descubrir que a veces en el universo del sentir también hay una diversidad de visiones que a veces no encajan, ¿sí? Entonces, ese es un reto ya, creo que nos damos cuenta, ¿no? Darnos cuenta de la multiplicidad que existe en el mundo. Entonces, ¿cómo podemos unirnos en medio de toda esa complejidad, de esa diversidad? Y se nos dice, solo puede unificar los espíritus y los corazones la comprensión de todos y cada uno en un común punto de vista. Es decir, ¿qué pasa si nosotros tratamos de encontrar una perspectiva que nos aúne, ¿sí? Que nos comunique, ¿sí? En este caso, nuestro protagonista cree encontrarla a través de la pasión de Cristo, el ascenso al Calvario, es decir, el acto del sufrimiento que ya señalábamos antes, y la observación o el posicionamiento de mi propia mirada, de mi propia contemplación en la de los ojos o en la actitud de Cristo en la cruz. ¿Sí? Es decir, que yo me posicione en este acto de caridad, ¿sí? Y de empatía y de comunicación y de imaginación también con la posición de Cristo en la cruz. Entonces pensemos en eso, pensemos en lo que esto nos simboliza, ¿no? Lo más directo y obvio sería pensar que esto es una reflexión sobre el sentido último de la vida de Cristo o la figura de Cristo mismo. Sí, podríamos argumentar eso, ¿no? Decir, es necesario que sigamos pues un pensamiento cristiano, en cuyo caso pues el cristianismo sería la única respuesta posible. Por supuesto, esto resultaría muy limitado, ¿sí? Preguntémonos más bien qué nos dice esto simbólicamente, la posición de un Cristo, ¿sí? Del Cristo crucificado, el hombre crucificado que mira hacia abajo en medio de un inmenso dolor, ¿sí? Entonces, pensemos en eso. El melancólico panorama del mundo envuelto en sombras. ¿Sí? No habrá entendimiento posible entre unos y otros a menos que veamos así, a través de esa melancolía de un mundo que se va apagando poco a poco porque nosotros también estamos muriendo. Y se nos señala una cosa, y es que no es lo mismo aquellos sayones, hablan de los sayones, un sayón podría ser, o digamos, una de las definiciones con las que se lo concibe esta palabra es la de un verdugo, ¿sí? Es decir, que nosotros convirtiéramos en verdugos aquí, ¿sí? En criminales. Pero hay otra que lo habla, que se refiere más bien a la de una persona ruda, un campesino rudo en este caso, lo que nos trata de mostrar. Pero no es casual que se usen estos dobles sentidos. Esto es muy revelador de este muy rico léxico verbal que maneja Caballero Calderón, con el que juega con expresiones arcaizantes, españolas, campesinas y demás para construir un universo filosófico muy poderoso. Entonces ahí hay un doble sentido, pero bueno. En todo caso, no es lo mismo aquellos que se dedican al juego, ¿sí? Que están pensando, que están jugando sobre la misma túnica de Cristo sin alzar los ojos a la cruz porque están concentrados en su juego. Es decir, no es lo mismo aquellos que están entregados a un interés meramente material sobre un objeto sacro, ¿no? Pues sobre la túnica, que han ignorado o han decidido alejarse de la posibilidad de una verdad, porque están entregados a un interés material, y otros que con los brazos abiertos y calmados al año padecen sus carnes la mordedura de la muerte. Sí, esto creo que nos ayuda a entender mejor lo que esto simboliza, ¿no? Ya no lo pensemos únicamente desde el código cristiano, desde la misma figura individual de Cristo, sino qué nos simboliza esto.
¿Qué nos simboliza creer que nosotros podemos posicionarnos en la mirada de un Cristo que sufre en la cruz? Es la mirada, primero, una mirada que mira desde lo alto, pero es una mirada compasiva, una mirada llena de caridad, que siente y que tiene una gran empatía con ese sufrimiento ajeno, cosa que se engrandece aún más por el hecho de que yo mismo estoy sufriendo. ¿Es acaso entonces una mirada empática, profunda? Y preguntémonos algo más. ¿Qué le entrega una mirada tan empática a este acto? Uno, por un lado, está en el acto del sacrificio, ¿no? De que esta persona está sacrificándose, si lo seguimos bajo la iconografía cristiana, por el dolor de los demás, por el sufrimiento de los demás. Es decir, hay una empatía en el reconocimiento de ese sufrimiento que hay, ese deseo de morir por los pecados y el dolor de los otros. Pero también está este acto de observar desde lo alto, con tristeza y dolor, cómo cómo a través de este camino de la muerte, esta conciencia de nuestra muerte, y de la cercanía de nuestra muerte, nosotros nos damos de pronto cuenta de cuáles son las prioridades, de cuáles son esas pequeñas miserias, esas alegrías, esas realidades más profundas de la vida, ¿sí? Entonces pareciera decirnos que solo cuando sentimos el sufrimiento en nuestra propia piel, solo cuando sentimos la mordedura de la muerte y esta realidad de la vida que se está apagando, solo en ese momento nos damos cuenta de qué es engaño, qué es verdad. Descubrimos una súbita perspectiva que da todo un sentido mayor y bajo la perspectiva de un empático Cristo también entendemos con mucha más humanidad el sentir de muchos otros seres humanos, de todos los seres humanos, ¿sí ven? Entonces aquí claramente hay una meditación sobre cómo el sufrimiento y un sufrimiento sublimado, ¿sí? Un sufrimiento que ya trasciende solo mi propio sufrimiento físico, se convierte en un camino de revelación hacia una verdad última, ¿sí? Una verdad en donde yo pueda descubrir el dolor, las dificultades y las prioridades de otros seres humanos. Y es ahí cuando empezamos a verlo de otra forma. Sí, es un tema interesante y complejo, ¿no? Que puede abrir muchas aristas y hacernos preguntarnos legítimamente otra vez cuál es, si existe su validez, si es posible tener una validez completa. Pero bueno, sigamos el camino meditativo. Entonces, sigue este Cristo solitario, ¿sí? En la cruz, en el huerto de los olivos, ¿sí? Que está allí sufriendo, allí pensando. Y que se conecta con el cura. Creo que aquí hay un detalle que quisiera ya ir detallando, señalando. Y es que este Cristo que estamos viendo aquí, que se nos está presentando, es un Cristo físico. No es un Cristo abstracto. No es el Cristo ya renacido, ascendido a los cielos. No. Es un Cristo que padece, que sufre, que siente en su propia carne todo ese dolor y esa incertidumbre del mundo humano, ¿sí? Entonces, es en ese Cristo físico que existe una posibilidad de comunicación entre este personaje histórico, bueno, o bíblico, con nuestro protagonista, con un cura, ¿sí? O con cualquiera de nosotros, pensemos, cualquiera de nosotros, nosotras, ¿sí? Lo que sea, ¿sí? Existe una comunicación porque hay una empatía a través del cuerpo, ¿sí? Eso me parece muy importante también, que se reconozca que un camino de sublimación también pasa por el cuerpo, tal vez, sí, a través de un sufrimiento del cuerpo, pero es un cuerpo, ¿sí? Hay una fisicalidad, no hay un rechazo total a ello, porque sin esa corporeidad no sería posible una comunicación o una empatía, un reconocimiento de que yo me puedo ver reflejado o reflejada en un Cristo, ¿sí? Eh, entonces, ¿qué se nos dice? Que esta persona o estas dos personas, Cristo y el cura, conectados por el sentir que tienen, se sienten rodeados de un estrecho círculo de seres que conversan, ¿sí? Que siente, palpa el vacío del corazón de los otros. Uno sabe que está rodeado a veces de incertidumbres, de dolores, de dificultades, ¿sí? Pero a pesar de ello, a pesar de que reconocemos el vacío, el dolor, la crueldad a veces de los demás, un primer paso de caridad es el de identificarme con los demás, convertirnos en lo que los demás son, ponernos dentro de su propio punto de vista. ¿Sí ven? Entonces esto nos demuestra lo que estaba señalando hace un rato. Esta noción de caridad no es una caridad que esté
meridianamente o que esté basada únicamente en un acto de limosna, ¿sí? No, de un auxilio, no, sino una solidaridad, un reconocimiento, empatía de lo que es un otro, ¿sí? Porque me estoy convirtiendo en el otro. A través del reconocimiento del sufrimiento del otro me transformo, al menos en mi imaginación o en mi propio sentimiento, por un momento en ese otro y en ese momento empiezo a sentir ese ejercicio de caridad. La caridad se convierte en ese puente que nos comunica y nos une a todos. Pero observemos, hay varios tipos de caridad, ¿sí? Hay una caridad más alta, se nos señala, la sola capaz de abrazar el mundo en una hoguera de amor, porque procura que los hombres no solo se identifiquen entre sí, sino que también se los levanta, los eleva, los transforma, ¿sí? Entonces, partamos de eso, comprendámoslo mejor. Existe una caridad que es la caridad habitual que podemos tener todos nosotros. Otra vez, ese acto de empatía que yo puedo tener con cualquier ser a mi alrededor, ¿sí? Pero existe otra, una caridad más sublime, que es la caridad o la conexión que se puede establecer con un Cristo, con ese Cristo que ya señalamos, con ese Cristo crucificado que está más en lo alto, ¿sí? ¿Por qué? ¿En dónde radica la diferencia? Observémoslo, observémoslo. Tenemos que todo depende, como nos lo señalan aquí en este pasaje, de un punto de vista, el punto de vista de Cristo en la cruz, ¿sí? Hay una diferencia. Los hombres se combaten, se nos dice, se odian y se destruyen porque no se aman entre sí. Su perspectiva visual está a ras de tierra. No pueden separarse de eso. Eso interfiere en la perspectiva de los otros. En el acto, es muy revelador esto, en el acto de que nosotros nos encontremos uno en un mismo nivel al otro, de acuerdo a esta interpretación que aquí se nos presenta, ¿sí? No podemos tener una perspectiva última, no podemos terminar de comprender más que a un solo ser, a muchos seres, ¿sí? Partamos de que estemos todos a ras de tierra, ¿sí? De que todos estamos observándonos unos a otros. ¿Cuántas personas a mi alrededor podría yo ver? ¿Podría yo empatizar con ellas o tener este acto de caridad? Muchas menos personas, tal vez incluso solo a una, a la que tengo enfrente de mí. Ya no, porque no puedo ver los que se encuentran detrás, no puedo ver esos otros mundos que me rodean. En cambio, y aquí vuelve el punto de vista, si yo estoy viendo desde lo alto, puedo ver a muchos más, ¿sí? A muchos más seres, a ver un panorama, entender una realidad mucho más amplia. De la misma forma que yo puedo estar dentro de un bosque y solo veo los árboles que me rodean. No reconozco una geografía, puedo perderme en ella, pero si salgo de este bosque, si subo a una colina o una montaña y miro desde lo alto, puedo entender toda la geografía del espacio, del lugar, ¿sí? Entonces, bajo esta perspectiva, tal vez es esa falta de perspectiva lo que nos impide a nosotros terminar de entender y de amar a los demás, ¿sí? De comprender a los demás. Y por eso es necesario que nosotros nos levantemos hacia Cristo, ¿sí? Para desde aquella altura ideal ver los movimientos de estos hombres que se combaten porque jamás han abierto los ojos a una luz que hace palidecer las estrellas. Miren qué hermoso es esto, cómo terminamos un círculo en este ejercicio meditativo. Ustedes recordarán que hace un rato estábamos hablando sobre cómo este cura, este buen cura, ha decidido abandonar un seminario, ¿sí? Ha decidido dejar atrás un mundo en donde se sentía cómodo, pero en donde no tenía la posibilidad de una comprensión empática y del sentimiento y partida desde el sentimiento con los otros seres humanos. Solo pensaba en abstracciones. ¿Sí? Entonces él, ¿qué hizo? Abandonó ese mundo, se entregó a estas aguas turbulentas de la vida, reconoció todas las violencias de nuestra sociedad, empezó a sentir un ejercicio de caridad, de empatía con sus primeros congéneres y luego, a través de un ejercicio de reflexión, se compaginó o se conectó con el Cristo, ¿sí? Con un Cristo físico otra vez. Y a través de ese Cristo físico alcanzó, al menos desde su mente, una comprensión mucho más profunda de lo que son los seres humanos, ¿sí? Es decir, al final del camino, él vuelve a levantarse otra vez hacia lo alto, pero este ya es un levantamiento espiritual y trascendente que no es abstracto y exclusivamente racional, sino que parte por completo desde el cuerpo y desde el sentimiento. Y es a través de ese sentir que él se conecta con este Cristo corpóreo y a través de esa conexión con ese Cristo puede ya otra vez levantarse y mirar y tener un inmenso amor, una inmensa empatía, una inmensa caridad por muchos otros seres humanos, ¿sí?
Aquí es donde siento yo que este cura y Caballero Calderón hacen una reflexión muy poderosa sobre uno de los grandes atributos o poderes o fascinaciones que tiene el pensamiento cristiano, y es el de lograr transformar un pensamiento de corte filosófico que podría convertirse en potencialmente abstracto, frío e incomprensible en una realidad palpable y sentida a través de la experiencia narrativa, si queremos, o de la experiencia vivencial del Cristo físico. Nosotros podemos empezar a sentirnos mucho más cercanos a un proceso de búsqueda de trascendencia, de revelación y por supuesto también de solidaridad y de comprensión profunda de los demás, ¿sí? Entonces por eso es que este cura nos dice, o él reflexiona, quizás lo más valioso es que todos nosotros hiciéramos ese pequeño esfuerzo o ese gran esfuerzo también de empatizarnos o de conectarnos con ese Cristo físico, con esa mirada dolorosa, atormentada, melancólica y sufriente de un Cristo que clavado en la cruz en lo alto observa, sin embargo, no con odio, sino con inmensa pasión y perspectiva y afecto y caridad a los seres humanos. ¿Sí ven? Es una cosa muy, muy hermosa lo que aquí también nos refleja de una forma muy, muy honda. Y es por eso que así esta meditación concluye, o este pasaje concluye, con ¿cuál es nuestro gran pecado? Es ignorar a Cristo y no entendido el Cristo otra vez como un ser espiritual trascendente. Sí, por supuesto que tiene esto, sino como ese Cristo físico, ignorar a ese Cristo sufriente. ¿Sí? Porque si nosotros ignoramos o no queremos hacer este ejercicio de reflexión, de posicionarnos en este dolor del Cristo, la consecuencia es que exista una dureza de corazón que ciegue la fuente de aguas vivas. Qué hermosa es esa imagen, ¿no? La fuente de aguas vivas, esas aguas enriquecedoras, empoderadoras, transformativas, que es la caridad, ¿sí? Esa fuente es la caridad. Es decir, si nosotros no hacemos ese último ejercicio de posicionarnos, de pensarnos también como ese ser sufriente que sin embargo ama y entiende, apagaremos una de las esencias centrales de nuestra propia naturaleza humana, que es la capacidad de empatizar y de amar y de ser solidarios ante un dolor ajeno. ¿Sí? Entonces, para comprender a los hombres, concluye nuestro buen cura, es necesario sentirse como ellos, está bien, es un primer paso, pero para amar, para ir más lejos, necesitamos verlos desde la cruz. Entonces, notemos la diferencia. Una cuestión consiste en comprensión. Yo puedo comprender desde un plano más bajo a los demás, es más directo, ¿sí? Como a ras de tierra. Otra vez puedo comprender lo que tengo en mi entorno y demás. Pero si lo queremos trascender, no dejarnos arrastrar, porque una comprensión no necesariamente niega un desprecio. Yo puedo comprender a un otro, pero aún así despreciarlo. ¿Cómo puedo yo alcanzar un amor? Ahí viene la pregunta. Si nos posicionamos más desde lo alto, si lo vemos todo más en perspectiva, si nos alejamos también de nuestro propio y directo sentir o competencia directa con alguien más, si nos vemos desde lo alto, a través de esa posición, nosotros allí sí podremos ver con mucho más amor y compasión a los seres humanos. Porque lo contrario nos dice con una cierta amargura, no lo voy a negar, una amargura que por cierto habrá de acentuarse, de fortalecerse por una serie de terribles acontecimientos en lo que sigue, en lo que pasa después en la novela, sería imposible perdonar a los seres humanos. Es que es como si se nos dijera que solo si nosotros nos ponemos desde lo alto, si logramos trascender también nuestros propios dolores, podremos por fin amar a la humanidad. Si nos ponemos allí también desde lo alto, no desde esta misma posición a ras que implica comprensión, pero no necesariamente amor. Entonces, así concluye este pasaje. Es un pasaje denso, ¿no? Creo que lo hemos notado, un pasaje que nos lleva a un sinnúmero de reflexiones y que al menos a mí, ya para cerrar nuestra meditación del día de hoy, me lleva a hacerme esa pregunta también. ¿Es necesario que nos posicionemos desde lo alto, desde esa mirada de este Cristo, para poder amar a los seres humanos? Es siempre necesario que demos un paso atrás si se quiere
y a partir, o más bien no necesariamente un paso atrás, sino un distanciamiento, si se quiere, o una visión distinta para amar al ser humano, ¿es acaso imposible amar al mismo ser humano si nos encontramos en un tú a tú, en una igualdad total? Es una pregunta compleja. Este pasaje parece indicarnos que esto es necesario, pero quiero señalar una cosa, y es que incluso dentro de esa perspectiva del Cristo que está observando desde lo alto, no hay necesariamente, porque podríamos argumentarlo, un acto de superioridad o otra vez de condescendencia, ¿no? En donde podríamos recuperar, reiterar en la otra definición de caridad que habíamos visto, ¿no? El que observa desde lo alto. No creo que sea necesariamente así. Es una posible interpretación, pero yo no creo que sea así porque parte otra vez de una visión de un Cristo físico, un Cristo corpóreo, un Cristo que también sufre. No es el de la zeta o del hombre intelectual abstracto que está mirando desde las alturas, desde la seguridad de las alturas, una realidad que no le concierne. En este caso, este Cristo sí le concierne porque le concierne más que a nadie ese dolor, porque está muriendo en ese mismo instante, está sintiendo en su propio cuerpo el dolor, ¿sí? Entonces, la pregunta es, ¿realmente no está tan lejos? ¿O sí? No lo está. Creo que también está sufriendo, también lo está sintiendo. Em, y esto nos lleva entonces a una reflexión. Puede que esté lejos o esté en otro punto de vista, pero en últimas, a través de la sublimación de su propio sufrimiento, está alcanzando una comprensión tan profunda, más honda incluso que la de otros seres humanos que pueden estar allí. Pero termino y cierro y vuelvo con esta discusión. ¿Es de verdad necesario que nosotros tengamos que estar más en lo alto para poder así comprender a los seres humanos? ¿Es esto un reconocimiento de la imposibilidad de que nosotros dentro de un ejercicio de equidad absoluta terrestre, material, podamos perdonarnos, amarnos, tener una caridad genuina unos con otros? Allí es donde se abre una meditación o una reflexión literaria que puede ser distinta, digamos, a lo que encontraríamos en una figura como Dostoyevsky, ¿sí? Un autor que ya he analizado previamente y a quien volveré, por supuesto, en futuras circunstancias, en momentos de de estas meditaciones literarias. Una persona para quien a veces justamente el acto de lo divino no se encontraba necesariamente en un más allá, sino en un descubrimiento de una propia interioridad, de un propio Cristo interno, en donde ahí sí, dentro del mundo de la materia, en esta realidad, y no necesariamente en la abstracción, podamos encontrar una igualdad y una salvación más esperanzadora y más posible, más profunda, tal vez, que la que sucede en esta historia. Una historia que recomiendo encarecidamente y que, como digo, toma unos senderos llenos de amargura. Pero bueno, allí lo dejo. Tal vez en un futuro podamos retomar también esta misma novela y ver cómo se evoluciona. En todo caso, más allá de las respuestas, aquí dejo son las preguntas. Espero que hayan podido disfrutar mucho de esta meditación, que hayan podido descubrir también unos caminos y entrar también en una discusión sobre el peso también de estas enseñanzas. ¿Qué tanto de ello aceptamos? ¿Qué tanto de ello rechazamos? Es algo que dejo a ustedes para que reflexionen en las noches y en los días venideros. Muchísimas gracias, como siempre, por su atención. Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Hasta una próxima ocasión.